Muy buenos días, hoy es viernes 21 de junio del 2013, un día de muchas noticias. Caracol, Juan, ¿cómo amaneció? Muy bien, como siempre, lleno de energía y muy Más positivo. viernes, Además, ¿no? está muy bonita hoy. Muchas gracias, ahí se hace lo que se puede. Estoy tratando de ser muy caballeroso esta mañana con usted, Vanessa. Muchas gracias. Y vamos a ir con las noticias porque tenemos los hechos que usted necesita conocer para estar bien informado. Por una falsa alarma, un avión tuvo que ser devuelto a Bogotá y sobrevolar durante 3 horas hasta que quemó todo el combustible que tenía. Les vamos a contar más de esa emergencia que resultó bien, afortunadamente, en un momento. Entre tanto, les tenemos detalles de un asalto en el que murió un agente de la DEA en Bogotá, quien fue atacado por varios hombres luego de tomar un taxi. El caso lo registró el Ojo de la Noche, Eduard Porras, y precisamente nos enlazamos con él en vivo. Quien está, Eduard, en el lugar donde fue encontrado, ¿no?, este funcionario de la DEA. ¿Qué fue lo que pasó? Juan Diego, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Una historia que comienza casi a la medianoche y en el momento que James Perry Watson, de 35 años, funcionario de la DEA que estaba en comisión aquí en Colombia, estaba cenando con unos amigos en un restaurante del Parque de la 93. Toma un taxi, de allí comienza la policía a buscarlo y en este punto exacto, calle 93 con NQS, dicen las autoridades que aquí es donde se estaciona el taxi. Otro vehículo de servicio público lo intercepta, se bajan dos hombres, lo agreden con un arma blanca, dicen que el gravemente herido atraviesa el carril lento que sale de la calle 92, pasa a la calle, todavía hay unos rastros de sangre en este punto y luego cae aproximadamente en este punto. Alcanzó a recorrer prácticamente 20 metros. Dice la Policía Nacional que tiene pistas claras de las personas que lo asesinaron, ya tienen varios videos y testimonios de las personas que vieron esos taxis. Y el Ojo de la Noche siguió detalle a detalle este hecho que ocurrió esta madrugada aquí en Bogotá. A las 11:30 de la noche, la Policía Nacional prendió las alarmas por la desaparición de un hombre de aproximados 40 años que trabaja para la Embajada de los Estados Unidos. Casi a las 12:30 de la madrugada, una persona con la misma descripción que daba la policía ingresa a la clínica El Country en el norte de Bogotá con serias heridas producidas por un arma blanca. La primera versión habla que el ciudadano americano al parecer es un agente al servicio de la Embajada de los Estados Unidos, que durante varios minutos departió en un restaurante ubicado en el Parque de la 93. Dicen que el hombre abordó un taxi que durante varios minutos lo transportó por el norte de la ciudad. Al llegar a la calle 93 con carrera 19, dos hombres y en otro carro de servicio público interceptaron el vehículo. Dentro del carro lo agredieron con un cuchillo. Herido salió del taxi, caminó casi 20 metros y cayó sobre la vía. Este grupo de personas que está a mi espalda son detectives de la Embajada de los Estados Unidos. Están tratando de determinar cómo ocurrió el crimen. Un ciclista que pasaba por ese punto alertó a los habitantes de la zona, quienes lo remitieron a la clínica El Country donde falleció. Oficiales de la Fiscalía y altos mandos de la policía investigan el caso para determinar las causas del crimen y así dar con el paradero de los asesinos. Eduard, ¿cómo se sabe, cómo se confirmó que es un agente de la DEA? Inicialmente porque a este sitio, como a la clínica del Country, llegaron por lo menos 20 camionetas de la Embajada de los Estados Unidos, llegaron varios agentes de la DEA, tenían chalecos, estaban determinando a ver cómo ha sido el recorrido y luego el Ojo de la Noche investigó, indagó y ahí fue cuando determinó que precisamente era un agente de la DEA que estaba de comisión aquí en Colombia, Vanessa. Ahora también les voy a contar de otros hechos que ocurrieron esta madrugada en Bogotá. Nos vamos para la localidad de Usme porque la Policía Nacional, gracias al llamado de la misma comunidad, encontró a una menor de tan solo 7 días de nacida dentro de una caja. Dicen los habitantes del sector que al parecer escucharon el llanto de la niña que se encontraba dentro de un pastizal en una caja envuelta en una cobija. Llegó la Policía Nacional, de inmediato la trasladaron al hospital de Meisen donde se encuentra a esta hora la niña, mientras que la Policía Nacional busca a la mamá que abandonó a su pequeña recién nacida. También ocurrió otro caso en el sector de Los Mártires, en el barrio Santa Fe, donde la Policía Nacional capturó a 4 hombres y una mujer que estaban dentro de un hotel. Dicen las autoridades que ya le venían haciendo seguimiento a esta temida banda porque les encontraron 4 armas de fuego, 3 revólveres, una pistola, varios dinero en efectivo, como también drogas, y lo que les pareció muy curioso a los uniformados es que resulta que estos presuntos delincuentes tenían algunas fotografías vestidos como policías. Dice la Policía Nacional que al parecer son de los conocidos apartamenteros del norte y occidente de la capital del país.
Gracias, Eduard. Son las 6:30 de la mañana. A las 7 vamos a tener más información sobre ese agente de la DEA. ¿Quién era? ¿Por qué estaba aquí en nuestro país? Todo eso lo vamos a tener a las 7. Entre tanto, Fernando González Pacheco, el animador y presentador más querido de la televisión colombiana, fue internado de urgencias en las últimas horas en la clínica del Country en el norte de Bogotá. Allá está Jennifer Montoya. Jennifer, buenos días. ¿Cómo está Pacheco? ¿Hay parte médico sobre el estado de su salud? Buenos días, Vanessa. Mire, aún no hay parte médico, los familiares no han autorizado todavía a la clínica del Country a dar un estado sobre el estado de salud del conocido animador y presentador nacido en Valencia, pero que llegó muy temprano, a sus 4 años, a nuestro país. Sin embargo, como adelantábamos hace unos minutos, sabemos que llegó en las horas de la tarde ayer a este lugar con complicaciones pulmonares y cardíacas. Esto también nos hace recordar que en 2009 a él se le fue practicada una taracoscopia como parte del estudio del derrame pleural que sufrió. Fernando González Pacheco es bastante querido en nuestro país. En 1957 por primera vez apareció en televisión y fue un gran descubrimiento para nuestro país. Empezó con la Operación Jaja, que generaría luego otros programas como Sábados Felices, pero ¿quién no recuerda otros programas como como el programa del millón, Cabeza y Cola, Siga la pista, Compre la orquesta? ¿Quién no recuerda Música Maestro? Está definitivamente en la memoria de todos los colombianos y todos estamos esperando muy pendientes cómo se encuentra Fernando González Pacheco. Mientras tanto, toda la mejor energía, como decíamos hace unos minutos, estamos pendientes. Así es, Jennifer, muchas gracias. Esperemos que se recupere nuestro querido Pacheco. Estaremos muy pendientes. Más adelante regresamos con usted a la clínica del Country. Entre tanto, las autoridades aeroportuarias hicieron regresar a Bogotá un avión que partió hacia Nueva York ante la supuesta suplantación de una niña de 15 años que iba en la aeronave. El avión de la empresa Avianca, que llevaba media hora de vuelo, debió permanecer más de 3 horas en el aire mientras consumía el combustible que tenía previsto para el viaje. Una vez en tierra, la menor de quien se había recibido información de que podría tratarse de otra joven de la misma edad fue interrogada por las autoridades. Sin embargo, se confirmó que no existió tal suplantación y la adolescente pudo partir en otro vuelo que salió de Bogotá horas más tarde. Lamentablemente la información llegó tarde y cuando se fue a tratar de hacer el abordaje del vuelo ya el vuelo había cerrado y había carreteado. Se hizo la coordinación para que el avión se devolviese a posición, pero el avión alcanzó a despegar y al haber despegado, pues por la situación técnica del vuelo, necesitaba que se consumiese el combustible necesario para aligerar el peso y pudiese aterrizar nuevamente en Bogotá. Tibú Norte de Santander amanece nuevamente en medio de la zozobra. Van 12 días de disturbios y bloqueos protagonizados por cientos de campesinos. Los manifestantes y la fuerza pública volvieron nuevamente a enfrentarse. Y Noticias Caracol tiene el registro de esa situación. 2 oficinas de una empresa de transporte y una casa incinerada, así como 6 policías y 10 manifestantes heridos, dejan hasta el momento los enfrentamientos entre la fuerza pública y campesinos de la zona del Catatumbo, que bloquean vías en Tibú y Ocaña, norte de Santander. La oficina de despacho fue destruida, está quemada, ya estamos haciendo la evaluación de eso, estamos esperando los peritos. Horas antes, en Ocaña, la policía grabó a varios manifestantes lanzando piedras y bombas incendiarias contra la fuerza pública. Observen a este hombre, prende una de las bombas y cuando la intenta lanzar, su ropa empieza a incendiarse. Según las autoridades, el agresor sufrió quemaduras de primer grado y está fuera de peligro. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Rodolfo Palomino, hizo un llamado a los agresores. No se dejen seducir para el empleo de este tipo de artefactos o cualquier otra forma de causar daño o violencia pretendida, porque es muy probable que ese daño termine siendo autoinfligido. Las manifestaciones, en las que participan cientos de labriegos, piden suspender la erradicación de cultivos ilegales y crear una zona de reserva campesina. Una detonación estremeció anoche al suroriente de Neiva cuando un operador de basuras accidentalmente detonó un artefacto. La verdad es que cogió la bolsa y la lanzó al camión y ahí fue cuando explotó. El hecho dejó 4 personas heridas y daños materiales. El hecho sucedió en el barrio Las Acacias, en el suroriente de Neiva, cuando funcionarios de la empresa recolectora de basuras realizaban su recorrido. Sí, dejar una bolsa de basura abandonada, el operario la levanta, la lleva a la carrocería del vehículo, al descargarla, pues que es donde se produce esta detonación. En el hecho resultó herido uno de los recolectores de basura de la empresa Ciudad Limpia. Juan Manuel Torres, un muchacho joven más o menos, no tengo la edad, pero debe estar sobre el orden de los
25, 30 años más o menos. En el hecho también resultó afectado uno de sus compañeros, mientras otras 2 personas fueron internadas por el impacto físico y psicológico de la explosión. Una señorita de 19 años, una gestante de 5 meses de gestación como tal, que fue trasladado también al hospital universitario pues por un trauma abdominopélvico. También se trasladó, salió una señora pues por un shock nervioso. La onda expansiva dejó varios daños en el sector. Los vidrios tanto de afuera como de acá afuera y de allá adentro, lo mismo que acá donde los compadres, acá la casa del vecino también, el segundo piso, el primer piso. Las autoridades investigan el tipo, así como la cantidad de explosivos y hacia quién iba dirigido el atentado. En Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Son las 6:36 de la mañana. Vamos ahora con el ojo de la noche en Cali. Gustavo Andrés González nos cuenta lo que pasó allá en la Sultana del Valle, mientras la mayoría de los caleños dormían. Buenos días, Gustavo Andrés. Vanessa, nuevamente buenos días. Pues permítame contarle que momentos de angustia vivieron las autoridades intentando rescatar a un hombre que quedó atrapado entre las latas de su buseta cuando chocó contra un poste de energía. En otros hechos también 2 hombres fueron sorprendidos cuando intentaban robar un cajero automático al interior de un supermercado. Esto fue lo que registró nuestro lente del ojo de la noche. Momentos de angustia se vivieron al norte de Cali cuando las autoridades de tránsito y policía, ayudados por la comunidad, intentaban rescatar a este conductor que quedó atrapado entre las latas de su buseta tras estrellarse contra un poste. Encontramos un conductor atrapado con la cabrilla, ¿sí? Posteriormente, pues, el poste totalmente destruido. Un descuido pudo causar el accidente. En el momento, el conductor dice que fue por cansancio físico, que se quedó dormido y por eso perdió la trayectoria del vehículo y chocó contra el poste. Después de más de 1 hora, el conductor fue rescatado de su vehículo. Mientras tanto, no muy lejos del lugar, 2 hombres fueron sorprendidos mientras intentaban robar un cajero automático ubicado al interior de un supermercado. La comunidad alertó a las autoridades que capturaron a los 2 individuos que utilizaban un equipo de acetileno para abrir el aparato. En las próximas horas, los 2 hombres serán puestos a disposición de un juez de garantía quien avalará la captura. Desde Cali, el ojo de la noche, Gustavo Andrés González, Noticias Caracol. Muchas gracias, Gustavo Andrés. Y se produjo la primera condena contra un estudiante que aceptó haber arrojado al joven Cristian David Jiménez por el ducto de un ascensor. Vamos a ir en directo a la clínica Colombia, donde permanece la víctima en estado de coma desde hace 11 meses y allí está Juanita Gómez para que nos cuente, Juanita, si ha evolucionado la salud de este joven de Cristian David. Buenos días. Buenos días, Juan Diego. Han pasado ya 11 meses, su estado continúa siendo vegetativo y con un muy mal pronóstico neurológico. Precisamente hemos hablado también con su familia, quien ha dicho que a raíz de la condena que se ha producido en las últimas horas, pues aunque hay justicia y la celebran, esta sigue siendo poca para el drama familiar que han tenido que vivir. Por eso me acompaña Diana Cuñas, ya es la madre de Cristian David Jiménez, de 20 años. Diana, han pasado ya 11 meses. ¿Cómo recibe usted esta decisión de la justicia? Buenos días. Buenos días, pues ciertamente con un poco de desilusión porque pues aunque para la justicia sea una condena correcta, para una madre nunca va a ser justicia 9 años de condena, viendo a Cristian cómo está, las posibles secuelas que pueda tener, el tiempo que ha dejado de vivir, su juventud y el postramiento en una cama. No es justo para nadie, entonces pues desilusionada, pero igual esperando que siga haciéndose justicia con las otras personas porque este muchacho no actuó solo. Muchísimas gracias, Diana. Precisamente veamos cómo se produjo esta condena de 9 años y 2 meses contra un joven que aceptó haber lanzado a Cristian por el ducto de un ascensor. Nicolás Duzán se convirtió en el primer joven condenado por lanzar a un estudiante universitario por el ducto de un ascensor en julio del año pasado en un conjunto residencial de Bogotá. La juez que asumió su caso le impuso una pena de 9 años y 2 meses de cárcel por aceptar su responsabilidad en los hechos. La pena a la que se hace acreedor se fija finalmente en 110 meses de prisión en calidad de coautor del delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa. El joven Nicolás Duzán se presentó ante las autoridades y se declaró culpable del delito de tentativa de homicidio del muchacho que aún permanece en coma después de 11 meses. La madre de Cristian David Jiménez, quien estuvo en la audiencia, opinó sobre la decisión de la juez.
puede que sea para la justicia dentro de los parámetros, puede que esté bien, pero pues para mí nunca va a ser lo ideal, ¿no? Entre tanto, los otros jóvenes implicados en este trágico hecho seguirán siendo procesados. En las últimas horas se presentaron ante un juez para solicitar varias pruebas con las que intentan demostrar su inocencia. Julián Ríos, Noticias Caracol. Juanita, recuérdenos por qué este muchacho terminó lanzando a Cristian David por el ducto de un ascensor, cómo sucedieron los hechos. Vanessa, esto ocurrió el 15 de julio de 2012, era fin de semana, estaban reunidos en una fiesta en una urbanización llamada Carlos Lleras, estaban reunidos, se había como terminado la fiesta y Cristian estaba con otros compañeros de él, estaban como más tranquilos, ya pasando, digamos, la reunión, cuando 8 jóvenes volvieron al apartamento, lo sacaron, se armó una pelea, lo empujaron, lo agredieron, eran aproximadamente 8 jóvenes, ahí es cuando abren a la fuerza el ascensor, que estaba completamente vacío, y lo tiran por ese ducto. Así fue que se produjo esta historia. Qué historia tan dolorosa, eso no puede seguir pasando en nuestro país. Son las 6:41 de la mañana. En las próximas horas pasará a control de la Corte Constitucional la primera ley con la que el gobierno pretende enfrentar la crisis de la salud en Colombia. La iniciativa, que fue conciliada por el Senado y por la Cámara, recorta beneficios para quienes padecen enfermedades catastróficas y obliga a bajar los precios de los medicamentos, entre otras medidas. La ley estatutaria de salud conciliada por Senado y Cámara recorta los auxilios y beneficios para quienes padecen enfermedades catastróficas. Hay algunos abusos. Por ejemplo, tenemos en el sistema de salud personas que tienen conductores todos los días, pagados con recursos del sistema, que probablemente, incluso después de un proceso complejo, podrán limitarse. Además, obliga a que el precio de los medicamentos baje a los estándares internacionales. Los colombianos vamos a dejar de pagar los medicamentos más caros de América Latina. Buscando acabar con los llamados paseos de la muerte, la norma convierte en delito esa falta de atención médica. En el denominado paseo de la muerte, si alguna entidad se niega a prestar el servicio médico, el representante legal irá preso. A juicio de la oposición, esta ley tiene errores de trámite, lo que la deja en riesgo jurídico ante la Corte Constitucional. La ley quinta del año 92 dice que entre la publicación de la Gaceta y el debate de conciliación debe mediar un día, es decir, por lo menos 24 horas. Y todos sabemos que anoche apenas la Cámara estaba aprobando, luego no han transcurrido 24 horas, no ha transcurrido un día. La norma acaba con el Plan Obligatorio de Salud y cambia de nombre a las EPS, que ahora serán gestoras de salud. A propósito de la crisis de la salud, en Quibdó se vivieron momentos de pánico cuando un joven amenazó con quitarse la vida porque una EPS no le autorizaba el traslado de su bebé a un hospital de tercer nivel para recibir atención especializada. Nuestro corresponsal Cristian Cuesta nos cuenta cómo terminó la historia. Por más de 30 minutos, este hombre de 25 años amenazó con quitarse la vida con un cuchillo en las afueras de la Defensoría del Pueblo en Quibdó. Allí, según la policía, buscaba ayuda para que Caprecom ordenara el traslado de su bebé a Medellín, donde debía recibir atención especializada, pues nació con malformaciones. Tiempo en el cual la persona, pues en su desespero, manifestaba que tomaba esta decisión porque la niña no había sido atendida oportunamente y que era una forma de presionar. Luego de un extenso diálogo, agentes de la policía lograron neutralizarlo y quitarle el arma. Ya más calmado, el padre de la niña explicó que la intención de atentar contra su vida fue producto del mal servicio de salud. Yo agoté todo, yo salí inmediatamente a comprar un cuchillo y dije, voy a quitarme la vida donde todo el mundo me vea para ver si así me pueden atender a la niña. El médico Pedro Luis Álvarez, que atendió a la menor, dijo que desde el 17 de junio que nació la bebé, había ordenado el traslado. No, la remisión se dio desde el día que nació, precisamente porque nosotros no tenemos aquí posibilidad de resolver estos problemas desde el punto de vista quirúrgico. En esta ambulancia aérea y luego del insuceso, finalmente la menor pudo ser trasladada a Medellín, donde hoy recibe atención médica en un centro asistencial de tercer nivel. En Quibdó, Cristian Cuesta, Noticias Caracol. Cristian, gracias. Avanza la investigación por el misterioso asalto a una patrulla de la policía en el Huila, en la que eran transportados 300 millones de pesos de una empresa de valores. La familia de la persona que murió tiene muchas dudas sobre qué fue lo que pasó.
Miguel Ángel Rodríguez Herreño fue la única víctima del asalto a esta patrulla de la policía, de donde 4 ladrones se robaron 300 millones de pesos. Sus familiares tienen muchas inquietudes con respecto a los protocolos de seguridad que se debían cumplir para llevar el dinero hasta el municipio de Santa María. Según las declaraciones del de la SIJIN, él recibió 4 impactos. ¿Cómo se los pegaron? ¿Por qué solo a él? ¿Qué pasó con la reacción de la policía? ¿Qué pasó con la empresa? ¿Por qué lo mandaron solo? ¿Por qué no tenía chaleco antibalas? La víctima de 27 años era la encargada de la remesa y trabajaba para una empresa transportadora de valores. Su esposa dice que ya le había expresado preocupación por la poca seguridad para llevar los dineros. Él ya me había comentado, amor, fíjate que yo fui y todo, y con 2 policías, 3 policías, y la empresa acepta eso y expone la vida de cada uno de los trabajadores. La compañía para la cual trabajaba Miguel Ángel se abstuvo de pronunciarse sobre el caso. La policía del Huila investiga posibles fallas de seguridad. Solamente iba un policía, estamos estableciendo por qué se vulneraron o por qué quizás se pudo haber omitido algunos protocolos en estas remisiones. Precisamente todo es materia de investigación. La policía mantiene la búsqueda de los 4 asaltantes que huyeron en motocicletas. Son las 6:46 minutos. En 60 segundos les presentaremos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país. Y mucha atención, a las 7 de la mañana, nuestro ojo de la noche, Eduardo Porras, nos tiene nueva información sobre quién era el agente de la DEA asesinado en el norte de Bogotá, al parecer durante un atraco. El funcionario se acababa de casar, llevaba investigaciones en Cartagena. Y mucha atención, esto va a pasar a las 7 de la mañana. No para la polémica por la tala de más de 170 árboles en Itagüí, Antioquia, para dar paso a una línea de Metroplus. Recientemente aplazaron la decisión, pero anunciaron que la obra se va a construir. Y Diana Pérez le ha hecho seguimiento al tema y nos cuenta qué es lo último. Esta es información de mucho interés para los bogotanos. Hoy se vence el plazo para pagar el impuesto predial en la capital sin sanciones y sin intereses. Catalina Gómez está con el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, que nos va a explicar cuáles son las multas para quienes no se pongan hoy al día. Desde Barranquilla, Margarita Ariza nos tiene información sobre la ofensiva contra los extorsionistas. Además nos presenta un informe sobre quiénes son las principales víctimas del secuestro y los principales secuestradores. La policía capturó a 4 personas indicadas de asesinar a una abuela de 90 años en Bucaramanga en marzo pasado. Según las autoridades, un nieto de la víctima habría ordenado asesinarla. Las capturas de los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen de la mujer de 90 años, ocurrido el pasado 24 de marzo en Bucaramanga, se registraron en Cúcuta y en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca. Se priva la libertad por el delito de homicidio, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Según el general Saúl Torres, comandante de la policía en Bucaramanga, el homicidio de la abuela habría sido ordenado por uno de sus nietos. Lo que hemos podido entender es que hay motivos económicos, es probable los intereses de una herencia de la señora. La policía explicó que, de acuerdo a la investigación, a los sicarios les pagaron 2 millones de pesos por cometer el crimen. Serán puestos a disposición del Juzgado Octavo de Control de Garantías de Bucaramanga por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel modelo de Bucaramanga. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Ahora vamos al Atlántico, donde las operaciones contra la extorsión y la delincuencia empiezan a dar los primeros resultados. Pero, ¿qué ha pasado? Se lo preguntamos a Margarita Ariza. Buenos días, Margarita. Adelante. Hola Juan Diego, muy buenos días. Estos operativos pues ya lograron la captura de 5 personas, según las autoridades, pertenecientes a la banda criminal de Los Rastrojos, que venían extorsionando a los comerciantes en esta zona del país. Estos operativos están siendo liderados por el general Humberto Guatibonza, es el director nacional del Gaula de la Policía, quien trasladó su despacho a la capital del Atlántico. Con más de 30 hombres del Gaula y otros grupos especiales, la policía desarrolló la operación Resplandor en el área metropolitana de Barranquilla. Tras 7 allanamientos fueron capturados 4 hombres y una mujer señalados por la policía como responsables de la mayoría de extorsiones en la capital del Atlántico. Por concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado, extorsión, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego y homicidio. El general Humberto Guatibonza, director nacional del Gaula,
quien se encuentra despachando en Barranquilla por orden del presidente Santos, dijo que ya identificaron los dueños de los teléfonos desde donde se hacían las llamadas extorsivas. Hago un llamado a las personas que han prestado sus teléfonos para este tipo de llamadas, porque vamos a judicializarlos y vamos a meterlos a la cárcel. El oficial dijo que estará en Barranquilla hasta acabar con las extorsiones. Vamos a estar más cerca a las personas extorsionadas y vamos a trabajar todo lo que sea necesario para erradicar este flagelo de Barranquilla. El oficial expresó que ubicarán puestos permanentes del Gaula en las terminales de buses urbanos en Barranquilla. El director nacional del Gaula ha advertido a la comunidad que quienes presten sus teléfonos celulares para realizar llamadas extorsivas también serán judicializados y ha anunciado que ya tienen identificadas algunas personas. Es la información desde el área metropolitana de Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. 6:51 minutos de la mañana y pilas que esta información es de interés para los bogotanos. Hoy vence el plazo para pagar el impuesto predial en la capital sin sanciones y sin intereses. Vamos en vivo con Catalina Gómez al centro de Bogotá. Cata, buenos días. ¿Qué tipo de multas hay para quienes no paguen el día de hoy? Vanessa, buenos días. Presten muchísima atención porque a partir de este sábado habrá sanciones de 118.000 pesos para predios residenciales de los estratos 1, 2, 3 o 4 y 157.000 para otro tipo de predios. Pero vamos a preguntar al secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuáles son las facilidades de pago. Ya hoy es el último plazo, secretario. ¿A dónde pueden ir los bogotanos? Pueden pagar hasta de la medianoche por medios electrónicos, utilizar toda la red bancaria hasta la hora en que esté abierta, pueden pagar con las tarjetas de crédito, es un crédito que le dan los bancos, pueden utilizar todos los medios que hoy puedan. No lo deje para mañana, mañana ya está sancionado. ¿Tienen ustedes alguna pregunta para el secretario, Vanessa, Juan Diego? Catalina, quisiera saber, bueno, eso en cuanto al predial, pero finalmente, ¿qué va a pasar, señor secretario, con el tema del cobro de la valorización para quienes ya la pagaron? En valorización, el IDU ya tiene que reliquidar y enviar las cuentas respectivas a todos los contribuyentes. Aquellos que ya pagaron y tienen un saldo a favor, les será devuelto. Aquellos que no han pagado o que pagaron y les queda algún saldo en contra, les enviará una nueva factura. Bueno, esta es la información entonces desde el centro de Bogotá. Ya saben, último día para el pago del predial y esperar la reliquidación de la valorización. Catalina Gómez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Catalina. Y el reciente informe sobre secuestro publicado por la firma Cifras y Conceptos indica que cerca de 40.000 personas han sido secuestradas en 40 años en Colombia. Pero ¿saben quiénes son los más vulnerables? Invitamos a Los Pinto, de Noticias Caracol, para que nos lo expliquen. En Colombia secuestran las FARC, el ELN, las redes criminales y los paramilitares en estos porcentajes. El 84% de los secuestros son por razones económicas y el 12% por razones políticas. Si usted es un funcionario público, es decir, alcalde, gobernador, concejal, congresista, etcétera, tiene más posibilidades de que lo secuestren las FARC y en la mitad de los casos lo retienen máximo por un mes. Pero ojo, porque en el 25% de los casos el secuestro puede ser de un año o más. Si usted es un comerciante, lo persiguen especialmente las redes criminales y en el 60% de los casos ese secuestro dura menos de un mes. Quienes trabajan con tierra, campesinos, ganaderos, agricultores, tienen riesgo de que los secuestren, sobre todo las FARC, en un 40%, pero el porcentaje también es alto para bandas criminales y ELN. Ese es el sector más apetecido por los delincuentes. En cuanto al tiempo de retención, en su mayoría es de máximo 30 días. 6:54 minutos de la mañana, la policía capturó a 6 presuntos integrantes de una banda dedicada a extorsionar a vendedores ambulantes y a comerciantes en el sur de Bogotá. En los videos que están viendo, que fueron revelados por el Gaula de la policía, se observa a varios miembros de la organización en momentos en que están amenazando y cobrando extorsiones a transportadores y a comerciantes de la zona. Según los investigadores, la banda obligó a casi 60 víctimas a pagar entre 5.000 y 200.000 pesos como condición para no asesinarlas o incendiar sus sitios de trabajo. Este taxi, ese que están viendo ahí, habría sido robado por 3 militares en Saravena, Arauca. El vehículo fue a parar contra un poste y contra esa cuneta que se ve ahí. El dueño denunció que el hecho ocurrió cuando los uniformados solicitaron un servicio hasta el batallón Reveis Pizarro y que luego el carro apareció estrellado. El comando del batallón informó que 3 soldados están siendo investigados por este hecho.